Je m'appelle Sirga, j'ai 16 ans. Je prépare mon bac. Je suis à moitié indienne, un quart espagnole et un quart française. Depuis toute petite, je voyage avec mes parents et mes frères et sœurs. J'ai voyagé dans une trentaine de pays. Je viens de passer 1 mois et demi sur l'archipel des Comores. Maintenant, je suis au Kenya. Durant ces voyages, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Elles m'ont accueillie et m'ont appris beaucoup de choses sur la vie. Plus tard, j'aimerais devenir réalisatrice et découvrir le monde sous toutes les coutures. Et que s'il y a des problèmes, chercher les projets mis en place pour les résoudre. Voilà ce que je veux faire, partager mes voyages et mes expériences pour que les autres puissent comprendre le monde tel qu'il est. Hello, I'm good. Hello, good afternoon. Afternoon. Hello, you have nice hair. Hi Juan. Ce qui m'a le plus frappé ici au Kenya, c'est le fait que la tradition de l'excision est encore présente et de réaliser que 200 millions de femmes subissent cette violence à travers le monde encore aujourd'hui. Si je dois définir qui je suis un militant. Il y a d'autres combats où on parle en liberté, où on parle en confort, ou en argent, ou en couper le sexe des petites filles. J'ai dit vraiment, si on avait fait ça à ma fille, ça devient une lumière éteinte. Y yo estuve explicándole ahí que muchas mujeres a África por problemas de la mutilación tienen problemas al parto. La inmigración es una oportunidad, ¿no? Pero también es cierto que en el ámbito policial nos pone en contacto con tradiciones desconocidas, algunas de ellas como el caso de la mutilación genital femenina, que nos era completamente ajena y que nos obliga pues, a entrar en contacto con la práctica y a buscar fórmulas para combatirla y con el objetivo de erradicarla. ¿Me ayudas un momento, mamá? Pronto hará 30 años que soy pediatra y llevo trabajando con inmigrantes pues unos 25. Yo cuando llegué a Bañolas fue cuando empecé a contactar con la población subsahariana. En aquel momento estábamos en un momento de reagrupación familiar. Empezaban a llegar las primeras familias enteras, ¿eh? Los hombres llevaban más tiempo viviendo aquí y empezaron a llegar las mujeres, ¿no? Y claro, mi sorpresa fue, explorando a las niñas, encontrarme que todas las niñas que llegaban de África venían todas mutiladas, ¿eh? Y bueno, estas madres fueron las que me enseñaron lo que significaba la mutilación, los motivos por los cuales se hacía la mutilación, y también fueron las primeras a explicarme qué problemas tenían ellas con la mutilación. Naciones Unidas calcula que hay 200 millones de mujeres en el mundo que han sufrido la mutilación y 3 millones de niñas están en riesgo de padecerla cada año. Las prevalencias varían según las etnias y por tanto digamos que hay 29 países en el África subsahariana donde la práctica está presente con distintas prevalencias. Es decir, ni en todo el continente africano se practica, ni en todos los países donde la práctica está presente, todas las etnias lo practican. Entonces tenemos prevalencias que van prácticamente universales, como puede ser Somalia con un 98% o Guinea Conakry con un 93%.
Claro, es una práctica preislámica, creo que es importante decir que no todos los musulmanes, no todas las musulmanas practican la mutilación. Fíjate que en lo que es el Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia no se practica, y sin embargo en Egipto tenemos 12 millones de mujeres coptas que sí lo hacen. También tenemos mujeres judías falayas en Etiopía que también lo hacen. Empezamos con una canción porque en vuestros países también hay mucha gente que está luchando para que esta práctica se termine, ¿vale? Donc Ibicil, c'est aussi bien pour les mariages précoces que pour échapper à l'excision. Voilà, donc il y a à peu près 80 jeunes filles qui sont arrivées soit par elles-mêmes, soit apportées par un des deux parents. Si par exemple le papa veut marier la petite et que la maman ne veut pas, alors elle apporte en cachette la petite fille, ou c'est la police sur dénonciation qui va les chercher. You already climbed on the big hill there? No, that's too high. Yes, it's high. Yeah, for that one. Even That that one one. is high, not this. What's your name again? Gentix. Gentix. Yeah. It's a Maasai name? Aluya. Amaluya. Amaluya. The girls who are here come from all over the country. We rescue them from early forced marriage, FGM. We call this place home far away from home. They're here to get education, they're here for security, because once you rescue a girl from FGM, then the parents become crazy. They don't want the child anymore. So it takes a certain period of time before they reconcile back to their parents. So this is a rescue center. And I come from a community who practice female genital mutilation. Definitely when people hear noise, and music is a great puller, attraction, it attracts people. We feel that curiosity of theirs with the message that we want them to hear, and that is for the elimination of FGM. And we target specifically to areas where there is circumcision at that particular time, just before. Like now we are in Korea, we know that towards the end of this month and beginning of December, their girls will be subjected to FGM. So we are doing prevention than curing, so we come early. By this time there will be a lot of activity. You know, people in the villages preparing, singing traditional songs. If people undertake drinking heavily, and those are the funny acts. But because we have taken the initiative to preempt, to date there is no such activity. Everything is calm, and everybody who had intended to participate in FGM is fearing and have gone underground. We have carried out a lot of sensitization, and we are encouraging our local administrators and the village elders to share information with us. One thing is, FGM is outlawed in this country.
aquí los maridos o allí en África, los hombres dicen que se tiene que hacer o no. No, porque ellos no saben mucho. No saben Sí, ellos no saben mucho de este tema. Las mujeres lo que saben, lo que lo hacen. Siempre dicen, es cosa de mujeres, cosa de mujeres. Así ha sido siempre. Sí, pero cuando una mujer no está mutilada, ellos no lo aceptan. No, eso sí se habla. Todo lado cuando sale. La práctica del ritual varía según las etnias. Quienes lo practican a edades muy tempranas, fundamentalmente lo hacen por razones religiosas. Creen que es un mandato islámico y por tanto lo realizan en nombre del Islam. Quienes lo hacen como un rito iniciático, como un rito de paso, digamos, a la edad adulta, lo hacen en edades mayores y se mantiene todo como con mucho secretismo. Esto es lo que te permite pasar a integrar la sociedad secreta de las mujeres, y los hombres tienen exactamente el mismo ritual, con los mismos personajes rituales, solo que en varones. Se entiende que una mujer no circuncidada es una mujer impura, es una mujer sucia, que a través de su impureza contamina los alimentos. Entonces, si tenemos en cuenta que en África las mujeres son primeras productoras de alimentos, no pueden mantenerse fuera de esa cadena alimentaria. Cuando sales, algunos dicen, ¡tú, qué asco! Vale. Esa está sucia. Vale. Te llaman así. Sí, Yo, ¿no? mi hermano hicieron su hija hasta los 7 años, la niña tiene 7 años, pero ya cuando comienza a salir con los amigos o en el colegio, cuando salen en el patio, ella siempre llega a casa llorando y le preguntan, ¿qué pasa? Dice, es que todos mis compañeros me dicen que esto es sucia y yo me he duchado hoy por la mañana. Y ella no entendía. Porque no se la han hecho a ella. Sí, mi cuñada no quería hacerla porque ella ya tenía la información. La niña sale, quiero que me la hagan, lloraba, quiero que me la hagan. Y mi cuñada dice, bueno, te lo hago así. ¿Y se lo hizo? Se lo hizo. Y desde entonces, todos la aceptan, tiene amigos de todos lados. Qué fuerte. Sí. Yo cuando me contaron, me lloré. Ore taata entoki naiterunye nanu paatum ratisho naa entoki nagol oleng amu enkerai eyawuaki ele marei neyam orkijanai nememurata. Ore peeyam neisho nemeyieuni nenyikaki amu keji memurata. Katumie oloshon pooki neimu kabisa neaku keji ake Ng'oto Julius neaku kaaya ng'wejitin kumok oleng amu ore apa nkulie naamuratisho nemeeta lelo keek. Ya desde el año 2003 el Código Penal recoge la mutilación como delito específico y las penas son de 6 a 12 años. Bueno, la persona responsable de la mutilación, sea de forma material o que la haya facilitado. Bueno, nos dimos cuenta de que esto no se producía en España normalmente, sino que se hacía fuera de territorio español, pues se adaptaron las leyes para que la jurisdicción española fuera competente en algunos casos que se pudieran producir fuera de territorio nacional. Estamos trabajando con grupos de trabajo, mesas locales de trabajo, que en principio tienen la responsabilidad de identificar los núcleos que pueden estar en riesgo. Los familiares, la familia, la madre, el padre defienden la mutilación y por tanto sabemos que si en un momento determinado hay este viaje, esta niña pues puede ser mutilada. Entonces esta información la disponemos nosotros y la trasladamos al juez. Después, ¿qué puede hacer el juez? Pues bueno, tiene la posibilidad, pues evidentemente, de hablar con los padres, valorar la situación y en caso de que realmente exista una situación de riesgo, pues puede adoptar medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de esta niña de salida del país, ¿no? Y a lo largo de estos años ha habido algunos casos en Cataluña que han estado, pues bueno, que se ha tomado esta medida. ¿Y tú crees que ahora con los viajes de las niñas no hay riesgos? Yo de mi parte, no. ¿Eh? ¿Tu marido también lo tiene claro como tú también? Claro, sí.
En Cataluña se elaboró un protocolo de prevención de la mutilación en las niñas, donde los papás se comprometían a proteger a estas niñas durante el viaje y que entendían que la mutilación afectaba su salud. Ahora ya tenemos un documento más oficial y los padres siguen firmándolo. Entonces este documento lo escaneamos y queda colgado en la historia clínica compartida de esta niña. Y lo que sí que hacemos es que cuando vuelven hacemos una revisión de todos los niños, no solo de las genitales de la niña. So you're cut? She's cut? Yeah, she's cut. And she was married off even, like 3 years. How old are you? Rebecca, kuna miaka ngapi? 10. She has 10 years, but She's I don't know. That is not really young. And what do you know about her life? She was married off with a big man, and she was really cut. She has already suffered a lot. Yeah. One thing I have discovered here is that the families that circumcise are families you can say are poor. They circumcise girls from age 8 to 12. 12, let's say 14 there around, but majority are age 9 to 12, majority. But they circumcise age 8 to 14. Yeah. Once a girl is circumcised, she's presumed ripe for marriage. And that is inculcated in their minds. So early marriage is very rampant. Can we actually believe that if there is no more cutting, early marriage would also go down? Go down. Drastically. We're working basically on both sides. Yes. Okay? In fact, eliminating FGM eliminates early marriage. Eliminates early marriage. Yeah, before the marriage in Maasai, they need to get married, circumcised. Yeah, they circumcised. You know, the moment they circumcise you, the moment you become bigger, but your age is so. My grandfather decided that he will marry me off. How old was the guy who was supposed to marry with you? Something like that, 35. 35? They want first to circumcise me, then they'll give me out. So I was to agree because I have no other ways and I don't know where to go. So I was just there. You wasn't afraid? I was very afraid and very frustrated. I feel very bad, very bad. I feel like dying, yeah, like that. All the rest of the world does not suffer at the time, but you suffer more and more. So you can see that basically the medical consequences are numerous, not talking about the psychological one, you know. So I think this is enough reason for you to actually go to say, well, let's stop it. Las complicaciones, digamos que hay inmediatas en el momento en que se produce el corte,
Suelen ser hemorragias, suelen ser infecciones, tétanos también, porque se utiliza el mismo instrumento cortante. Y luego es que es a lo largo de la vida de la mujer. Las mujeres dicen que hay 3 momentos de muchísimo dolor, del más grande dolor en sus vidas. El momento en que te circuncidan, la primera noche de bodas y cuando das a luz. ¿Vosotras recordáis, algunas de vosotras, cuando os cortaron? Erais muy pequeñas, ¿eh? Que sí. Una semana de vida, los arajules cortan que son muy pequeños, ¿eh? ¿Vale? No sé si todas sois arajules, ¿eh? Mandinque, bámbara, los bámbaras también cortan bastante pequeños, ¿eh? La mutilación deja esta zona genital muy dañada, ¿no? Infecciones de orina, una detrás de otra. Otras pues tienen infecciones vaginales de repetición, fístulas, como queda una cicatriz muy rígida que no dilata, los partos pueden ser largos, traumáticos, muchas veces el bebé, si es un parto en una zona rural, puede morirse. And now that most, like almost 99%, they are circumcised, there is that scar. So we have to tell them it's good that when you have labor pains, you have to come to the hospital so that we can foresee the risk and see the way forward before it's too late. Then when it comes to labor and delivery, it becomes a very big issue. This is because the scar does not stretch, and this causes a lot of bleeding because there'll be tears, there'll be abrasions, which can even cause the mother to die due to bleeding. Due to the force, maybe the passage is not that enough due to lack of stretch. So you find most of the time the child cannot cry immediately after birth, which is a sign that the child is not really good. It's like me, Sirga. Sirga. Yes. Yes. And you, what's your name? Evaline. Evaline? Aya kafaida oleng amu ore taata enaaji peesheta naa ninye ateshetie enaaji ninosa enaaji elaki onkalifuni onom elaki onusu naa ina siai ake ataasie emuratare. Ore enaaji gharama apa oolelo keek naa keya amu nkeek are apa italaku amu nkera kumok amurat mee nkera kuti, kaidim atumurata tenkolong nkera 20. Nadol apa ajo aishoo faida oleng. Epae karetito olosho kabisa amu itu naa pelotu ena ibayioki. Neeku kadol apa nanu anaa entoki sidai oleng amu orkuak naa apake lang lormaasai. Neeku karetito oleng. Epae ketii amu ore enkerai ai nabayie natumurata naa enenda kerai ai naitashe. Ore ina olong naa kadamu oleng amu atumurata ina kerai naa enenkerai ai natumurata nkera oloshon aja 4 nemaata enyamali. Ore paalotu amurat enkerai ena kerai ai newok kutoka saa 1 mpaka saa 5. Enkai ake naewuo napik irkeek pooki ometegema. Ore ake peegem nairrag inaang' adol eyieu ake enkerai pii. Nalotu najoki Enkai tenaa apa kaitarruoyie tapalikiaki amu maigil. Napalie ina muratata otenakata larin 3 anaa paapal.
nekintasheki ele turrur oji Women Network kiarare olarrabal lemuratare tenakop olodoglani nikiarare enkironya pookin entito wenentomononi. The community never knew the negative side effect of it. They would always say, our forefathers used to do it, our grandmother did it, so what is this new about it now? And they had to continue with it because they had limited information about the side effects of this particular practice. They have been told that this will happen to you. Your vegetable garden will dry if you are not cut, or you cannot go to pick vegetables from somebody's garden because it will dry up, or you are told you are not going to have children because you are not cut. So then it's in fear, so creating fear in people so that they can yield. And basically when you look at it, it is informed by the desire for economic benefits for the cutter and the cultural gatekeepers. A few days ago, we managed to rescue a girl. And I was trying to talk to her. Have you ever heard of FGM? Do you want to go through it? Then she told me, nobody has ever told me the disadvantage of it. Okay, wait, like that? No. People in villages fear to speak about it. Even some teachers don't talk about it. They find it a bad thing to mention. So if we can have people who can go to schools, tell children the disadvantage of FGM, early forced marriage, then it will reduce the work of the cutters. As long as the men are demanding circumcised women, then what will happen? People will go into many different ways to camouflage, to ensure that their daughters are circumcised so that they can be married. And we've come up with something called alternative rite of passage, and which we are encouraging communities to come up with alternative rite of passage, meaning where you are saying that for a girl to become a woman, ABCD ceremonies must have been done for them. We're telling them, do the ABCD ceremonies minus the cut. And we also bring in the men, the young boys now, so that they can have a different attitude to those who have not been cut, that they are as much as women, just like those who have been cut. Con las mujeres adultas ha sido una experiencia dolorosa porque de golpe y porrazo muchas se dan cuenta que este sufrimiento ha sido gratuito. Muchas veces no se dan cuenta que ha sido para el control de su sexualidad, ¿no? Este discurso seguramente lo hacemos nosotros, ¿no? Porque a ellas pues les han explicado que así son más puras, que son más limpias, que es una necesidad, ¿vale? Y se lo han creído y de golpe y porrazo se encuentran en una sociedad donde las mujeres son igualmente puras sin haberse mutilado, que son igual de creyentes que ellas sin pasar por eso. Y después, bueno, pues aquí tienes que explicar un poco, sobre todo a veces cuando te has encontrado con madre e hija mutilada, por ejemplo, ¿no?
que la niña pregunta a la madre, ¿no? ¿Y tú por qué me hiciste pasar por eso, no? And you are a very important person. You are actually the key person. I've been fighting against FGM for 10 years in many countries. And we've been doing a lot of sensibilization. It is not enough. My conclusion after 10 years is that to fly, you need 2 wings. There is one wing is sensibilization. What is the other wing? What is it? I'm asking you. It's the law. And the law, yes. It's the law, and that's where you get it. The law. While we are here, some girls is being cut. Right now. Right at this second now, she's crying. Her life is fucked up. Good. Do your back. Saving one life is saving the whole society, the whole nation. Because if I educate this one girl, then life in future, I'll break the poverty circle. This girl will get education like me, and my children won't go through FGM. So if I save one, then the children of that girl later in life won't go through FGM. Aisho orkilikwai toonkolong'i kumok ore anaa paapal peekintoki apuo dukuya amu neja oshi alo najoki amaata naa emuratare arashu nkera kutiti naayami naashukito yiok siadi matapal peekintoki siyiok aapuo enepoito loshon nepoito kuldo oreren kulikae amu tenijo aing'or tanakata parliament etii ntoyie oonkabilani pookin nememurata nimitum enabo ormaasai natii kainyoo emuratare wenkiama oonkera kutiti. Ha sido como una enseñanza de no podemos bajar la lucha, tenemos que seguir luchando. Donde haya una mujer que sufre, estamos todas. Je n'ai pas le moindre doute que l'excision va disparaître. Comme beaucoup de leurs traditions, celle-ci va disparaître. Il y a juste une question que j'ai tout le temps, je suis très pressé que ça disparaisse. Tu comprends? Très pressé. Je veux que ça arrive très vite. Arriver, ça va arriver. Mais celle qu'on vient de couper et qui sera la dernière qu'on coupe, pour elle, elle est coupée, c'est foutu. In Belgium, we don't have that. Celle-là, elle sent pas fort. No. No, that one doesn't smell very pretty. What do you do with the flowers? Alors, vous êtes déjà content de This vous être one rencontrés? oil, yeah. Hein? Oil. Vous avez tous les mêmes âge? No, I'm one old. Yeah, how old are you now? 15. Ah, yeah, you will be soon 16. Yeah. So L'excision, c'est la violence d'arracher un organe à la femme. L'excision renforce l'inégalité entre les hommes et les femmes. L'excision m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses,
sur les valeurs de l'être humain, sur la place de la femme dans la société, sur la liberté. À travers les rencontres que j'ai faites, j'ai découvert la force des femmes africaines et comment elles luttent ensemble avec les hommes pour que l'excision soit abandonnée. Je vois que l'Afrique change et c'est comme un soleil dans mon cœur. Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent pour couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non à l'excision, j'ai dit non, non, non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert.